Muy buen día, séptimos y octavos básicos. A continuación voy a presentar cómo vamos a continuar trabajando el taller de matemática en esta modalidad online. Recordar mi nombre, que es Valentina Chaparro, el mail institucional valentina.chaparro@colegiosiglo21.cl para cualquier consulta que tengamos de ahora en adelante del taller de matemáticas. Recordar un poco lo que pretendía el taller de forma presencial. Íbamos a trabajar lo que se llamaba la evaluación formadora y recordar que es aquella que tiene como medio regular sus aprendizajes, pero que sean ustedes mismos quienes lo vayan regulando, identificando dificultades, errores y que puedan encontrar caminos para superar esas dificultades. Su finalidad primordial es promoverlo a que usted se responsabilice de su propio aprendizaje, realice un seguimiento, reflexione respecto a cómo usted está aprendiendo, en este caso matemáticas, y es la base, este tipo de competencias son bases para aprender a aprender y desarrollar autonomía en usted, iniciativa personal, como de otros cualquier tipo de aprendizaje. La evaluación del taller en un principio fue realizar el portafolio de matemáticas. Eso se va a mantener, la evaluación va a seguir siendo el portafolio, pero la modalidad va a cambiar un poco en cuanto a su estructura del portafolio. El taller de matemáticas se va a calificar con una nota que va a la asignatura de matemáticas y esta nota corresponde a la evaluación del portafolio, que va a ser carpeta cuaderno. Se van a revisar ambos formatos, por decirlo así, ya que como estamos en una modalidad online y algunos no pueden trabajar en guías impresas, están realizando las actividades en el cuaderno, algunos están imprimiendo, están trabajando en las guías. Entonces la idea es que vayamos dejando un registro de todo este trabajo en casa que estamos haciendo. Que no sienta que este trabajo que usted está haciendo en casa va a quedar ahí, no va a ser revisado, no va a ser recibido en algún momento. Entonces, de vuelta a clases presenciales, se va a solicitar que usted entregue todo este trabajo que usted está realizando de forma de trabajo online en casa. Entonces, lo que nosotros le vamos a solicitar en el taller de matemática es tanto una carpeta o un cuaderno ordenado de forma, un cuaderno ordenado de forma presentable, donde usted incluya todo el trabajo que ha estado realizando, ya sea las clases que se alcanzaron a hacer de matemática y de taller, así como todas las actividades que se estén realizando actualmente en esta modalidad online. Entonces, esta carpeta cuaderno, el formato que sea, si usted puede presentar solamente un cuaderno, puede presentar solamente una carpeta o ambas, donde haya ido registrando su trabajo tanto en la carpeta como en el cuaderno. Ambas se va a solicitar en el taller de matemáticas, ambos, ya en el momento en que regresemos a una modalidad presencial. Entonces, por el momento vamos a llevar todo el registro de lo que estemos trabajando en las clases de matemática y en el taller. Entonces, tiene que tener todas las guías de trabajo en casa. Hasta el momento se ha hecho una evaluación. Entonces, todo eso lo tiene que ir archivando, ya sea en una carpeta, repito, o en un cuaderno o ambas. Lo otro que vamos a trabajar bastante en el taller y lo que quería apoyar el taller a la clase de matemática eran las bases de orientación. Recordar que una base de orientación, su finalidad es que lo oriente, valga la redundancia, a realizar una actividad, un ejercicio o un problema. Entonces yo me enfrento a un problema matemático o un ejercicio matemático y de antemano, antes de hacerlo,
debo pensar o debo evaluar en qué debo pensar, qué debo hacer para realizar una determinada tarea. La base de orientación puede ser un mapa conceptual, un esquema, una lista numerada, etc. Entonces, a continuación le voy a presentar algunos ejemplos de bases de orientación. Ejemplo 1, la base de orientación de cómo se suman fracciones. Entonces acá recordar que la suma de fracciones depende si yo tenía igual denominador o distinto denominador. Si yo tenía igual denominador, se mantenía el denominador y se sumaban numeradores. Puedo agregar un ejemplo en la base de orientación. Y si tenía distinto denominador, tenía el mínimo como múltiplo o multiplicación cruzada o incluso amplificación de fracciones. ¿Sí? La base de orientación no hay una respuesta correcta para realizar una base de orientación. Las bases de orientación, tantas personas seamos, pueden existir diferentes, o sea, si somos 40 en el curso, podemos tener 40 bases de orientación distintas. Por lo tanto, recordar que la base de orientación es personal, es como a mí me ayuda a resolver un ejercicio. Esta herramienta nueva que íbamos a trabajar este año en matemática, quiere que, o se espera que les sirva a ustedes a cómo enfrentarse a un ejercicio. En este caso, por ejemplo, de suma de fracciones, ¿qué es lo que tengo que mirar primero? Que tenga igual denominador o distinto denominador. La resolución de la suma de fracciones va a ser distinta, etc. Por ejemplo, acá se los coloqué con lista numerada. Todo esto se explicó en una clase, así que lo estoy volviendo a recordar. Ejemplos nuevos. Acá hay otro ejemplo de cómo representar un decimal en fracción. Esto está solamente explicado, si se fija, en un cuadro resumen, diferenciando si estos números son finitos o infinitos y qué debo hacer con el numerador y qué debo hacer con el denominador. Además, podría agregar, si es que lo quisiese, ejemplos, ¿sí? Ejemplos de decimales finitos y cómo hago la transformación, pero es opcional. La base de orientación, la idea es que sea una base que me oriente para resolver los ejercicios de forma personal. Por ejemplo, acá hay una compañera que hizo sobre la suma de números enteros. Entonces ya hizo un esquema donde le puso colores, diferenció cómo sumar números enteros, que entran en los números enteros, qué es lo que me fijo primero, cómo sumar números enteros, qué pasa si el resultado son dos números enteros de distinto signo o de igual signo. Después acá ella puso ejemplos, etc. Si se fija, hay diferentes formas de realizar la base de orientación. La idea es que esta sea una herramienta para usted enfrentarse a los ejercicios y problemas matemáticos. Las habilidades transversales de la asignatura de matemáticas que se trabajarían en el taller eran 4: resolver problemas, argumentar y comunicar, representar y modelar. Dentro de la resolución de problemas, yo tengo que solucionar una situación problemática que puede estar contextualizada o no. Puede ser un problema matemático que tenga un contexto en la vida cotidiana o simplemente ser un ejercicio de matemática donde no tenga un contexto. La idea es que yo pueda escoger, inventar y aplicar diferentes estrategias para resolver ese problema. De este modo se fomenta su pensamiento reflexivo, crítico y creativo también. Con las bases de orientación se desarrolla mucho su creatividad, porque cada uno es el que crea la base de orientación. En la resolución de problemas hay una habilidad que en séptimo y en octavo básico usted tiene que lograr,
que es resolver problemas utilizando estrategias tales como destacar la información, usar un proceso de ensayo y error, probar números distintos hasta que llegue a un resultado, aplicar procesos reversibles, es decir, hacer el ejercicio y devolverme, descartar información irrelevante de los problemas, a veces hay información que no me sirve, y usar problemas similares. O sea, ya resolví este problema, ¿cómo resuelvo este otro a partir del anterior? Entonces, la actividad que queda del taller de matemáticas para que usted lo incluya en su cuaderno, toda actividad de ahora en adelante que realicemos en el taller de matemáticas, la idea es que lo vaya incluyendo en su cuaderno de matemáticas. Recordar que igual las actividades siempre van a ser en relación a lo que se esté trabajando en las clases de matemática o reforzando contenidos que usted ya debiese saber en séptimo y en octavo básico. Aquí tendría que responder dos preguntas. ¿Cuál de las estrategias utilizaría en este problema? De las que mencioné anterior, destacar la información, usar un proceso de ensayo y error, aplicar procesos reversibles, destacar información irrelevante, usar problemas. Otra, que usted agregue cuál o cuáles. Y la idea es que realice una base de orientación para resolver específicamente este problema. Entonces, ¿cómo yo me enfrentaría a este problema de números enteros? O sea, ya le estoy dando como tips que este problema es de números enteros, ¿ya? Entonces, la idea es que usted realice una base de orientación que puede ser general para resolver un problema de números enteros o mucho más específica para resolver específicamente este problema. Eso, esperando que se encuentren muy bien y que esta herramienta del taller de matemática les sirva y la puedan aprender y utilizar para enfrentarse de forma diferente a las clases de matemática. Esta es una forma diferente a realizar muchos ejercicios en la clase de matemática. Esa es una forma, yo hago mucho ejercicio y practico y practico y practico, entonces voy a encontrar una forma de aprender matemática. Una forma distinta de aprender matemática es la que yo estoy presentando en el taller, en la que usted, más que hacer mucho ejercicio, empiezo a investigar cómo enfrentarme a los ejercicios de matemática. Un abrazo y un saludo cordial a cada uno de ustedes, esperando que podamos seguir trabajando en esta modalidad online. No olvide enviar cualquier duda al mail institucional. Si necesita alguna duda, resolver alguna duda en específico, las profesoras de séptimo y octavo, las educadoras PIE, estamos siempre atentas a resolver todas sus dudas. Nos vemos.